Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas. En esta programación, 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Te damos las gracias por todo lo que provees. Ilumínanos, Señor, y permítanos siempre hacer las cosas según tu voluntad. Perdónanos, Señor, cuando fallamos y danos la fuerza para levantarnos y continuar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les quiero pedir una disculpa. Ayer tuve varios imprevistos y se me hizo de verdad imposible poder hacer el video. Solo les quiero pedir perdón. Pero bueno, continuamos hoy con Segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, congregada en Dios nuestro Padre y en Cristo Jesús el Señor. Reciban gracias y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús el Señor. Debemos dar gracias a Dios en todo tiempo por ustedes. Hermanos, es justo hacerlo ya que siguen progresando en la fe y crece el amor de cada uno en los hermanos. Nosotros mismos hablamos de ustedes con orgullo en las iglesias de Dios porque se mantienen firmes y guardan su fe en medio de todas las persecuciones y pruebas que deben soportar. Estas han de ser para ustedes una muestra del justo juicio de Dios, pues deben mostrarse dignos de ese reino de Dios por el cual ahora padecen. Pero también es justo que Dios devuelva sufrimientos a los perseguidores y que a ustedes, los perseguidos, les dé el descanso con nosotros el día en que el Señor Jesús se manifieste glorioso y venga del cielo rodeado de su corte de ángeles. Entonces la llama ardiente castigará a los que no reconocen a Dios y no obedecen el evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Serán condenados a la perdición eterna, lejos del rostro del Señor y de su gloria irresistible. Vendrá aquel día para ser glorificado en sus santos y para que todos admiren su obra en los que creyeron, entre los que están ustedes que acogieron nuestro testimonio. Estos son nuestros pensamientos en todo momento mientras rogamos por ustedes, que nuestro Dios los haga dignos de su llamada y que por su poder lleve efecto sus buenos propósitos, haciendo que su fe sea activa y eficiente. De ese modo, el nombre de Jesús nuestro Señor será glorificado a través de ustedes y ustedes lo serán en él, por gracia de nuestro Dios y de Cristo Jesús el Señor. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Pero hablemos, hermanos, de esa venida de Cristo Jesús nuestro Señor y de nuestra reunión con Él. Les rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente. No se asusten por manifestaciones del Espíritu o por rumores o por alguna carta que pasa por nuestra que dicen que el día del Señor es inminente. No se dejen engañar de ninguna manera. Primero tiene que producirse la apostasía y aparecer el adversario de la religión, el instrumento de la perdición, el rebelde que se pone por encima de todo lo que es considerado divino y sagrado, que incluso pondrá su trono en el templo de Dios para mostrar que Él es Dios. ¿No recuerdan que se lo decía cuando estaba con ustedes? Ustedes saben qué es lo que ahora lo detiene, para que solo se manifieste a su debido tiempo. La fuerza antirreligiosa ya está obrando secretamente, pero falta que desaparezca el que le retiene. Entonces se manifestará el adversario, a quien el Señor ha de barrer con el soplo de su boca y al que derribará cuando venga en su gloria. Al presentarse sin ley, con el poder de Satanás, hará milagros,
señales y prodigios al servicio de la mentira, para engañar y pervertir a todos los que han de perderse, a los que no aceptaron el amor de la verdad que los habría salvado. Por eso Dios les está enviando las fuerzas del engaño, dejando que crean en la mentira. Así serán condenados al fin todos los que no quisieron creer en la verdad porque les gustaba más el mal. Pero nosotros tenemos que dar gracias en todo momento por ustedes, hermanos amados por el Señor, pues ustedes son la parte de Dios y fueron elegidos para que se salvaran mediante la fe verdadera y fueran santificados por el Espíritu. Con este fin los llamó mediante el Evangelio que predicamos y los destinó a compartir la gloria de Cristo Jesús, nuestro Señor. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guárdense fielmente a las tradiciones que les enseñamos de palabra o por carta. Que los anime el propio Cristo Jesús nuestro Señor y Dios nuestro Padre, que nos ha amado dándonos en su misericordia un consuelo eterno y una esperanza feliz. Él les dará el consuelo interior y los hará progresar en todo bien de palabra o de obra. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Por lo demás, hermanos, rueguen por nosotros para que la palabra del Señor prosiga su carrera y reciba honor, como pasó entre ustedes. Que Dios nos libre también de los individuos indeseables y malos, ya que no todos creen. El Señor es fiel, a ustedes los fortalecerá y los perseverar del maligno. Tenemos absoluta confianza en el Señor de que seguirán haciendo lo que les mandamos, como ya lo hacen. Que el Señor fije sus corazones en el amor de Dios y la perseverancia de Cristo. Hermanos, les ordenamos en nombre de Cristo Jesús el Señor que se aparten de todo hermano que viva sin control ni regla, a pesar de las tradiciones que les transmitimos. Ya saben cómo tienen que imitarnos, pues no vivimos sin control ni regla mientras estuvimos entre ustedes. No pedimos a nadie un pan que no hubiéramos ganado, sino que trabajamos duramente noche y día hasta cansarnos para no ser una carga para ninguno. Teníamos, por supuesto, el derecho de actuar en otra forma, pero quisimos ser para ustedes un modelo que imitar. Además, cuando estábamos con ustedes, les dijimos claramente, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Pero ahora hemos oído que hay entre ustedes algunos que viven sin control ni regla y no hacen nada, muy ocupados en meterse en todo. A eso les mandamos y les rogamos por Cristo Jesús nuestro Señor, que trabajen en paz y se ganen el pan de comer. Por su parte, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguien no obedece lo que les mandamos en esta carta, señálenlo y no tengan más trato con él, para que se avergüence, pero no lo consideren como enemigo, sino corríjanlo como hermano. Que el Señor de la paz les dé su paz en todo tiempo y en todo. Que el Señor esté con todos ustedes. Este saludo es de mi propia mano, Pablo. Es la contraseña en todas mis cartas. Esta es mi letra. Que la gracia de Cristo Jesús nuestro Señor esté con todos ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, hoy leímos la carta a los tesalonicenses y la terminamos, la segunda carta. Entonces, capítulo 1, versículo 3, inciso B. Es justo hacerlo, ya que siguen progresando en la fe y crece el amor de cada uno de los hermanos. Versículo 4, inciso déjeme veo, inciso, no, es todo el versículo 4. Nosotros mismos hablamos de ustedes con orgullo en las iglesias de Dios porque se mantienen firmes y guardan su fe en medio de todas las persecuciones y pruebas que deben soportar. Pues deben mostrarse dignos de ese reino de Dios por el cual ahora padecen. Mis hermanos, si nosotros no hemos sido perseguidos, juzgados, criticados, condenados e incluso bloqueados en los medios de comunicación por causa del reino de los cielos, perdóname que te diga,
pero no has evangelizado. No has hecho tu trabajo como cristiano. San Juan María Vianney decía que si no te has cruzado con el diablo mientras vas de camino, es porque vas caminando en la misma dirección que él. Predicar el evangelio te trae enemigos. Predicar el evangelio incluso te trae familia como enemigos, porque la gente no soporta escuchar el nombre de Dios. Les hablas de la religión y se enojan, literalmente se enojan cuando les hablas de Dios. No quieren saber de Dios. Entonces, si no hemos tenido esas situaciones, es porque no hemos hecho nuestro trabajo como cristianos. Una de las maneras de saber que estamos siendo firmes y progresando en la fe y manteniéndonos en la fe de Cristo es las persecuciones y las pruebas que debemos soportar para ser dignos del reino de Dios. Así que analicemos cómo hemos estado evangelizando. Capítulo 1, versículo 8 dice: entonces la llama ardiente castigará a los que no reconocen a Dios y no obedecen el evangelio de Jesús nuestro Señor. Serán condenados a la perdición eterna, lejos del rostro del Señor y de su gloria irresistible. Mis hermanos, les digo que la Biblia no es inclusiva. La Biblia no es que cada quien viva como quiera. La Biblia es radical, algo que odia el mundo de hoy. Pero la Biblia es radical. No es que Dios buscará la manera de salvarlos. Ay, pobrecitos, Dios era tan bueno, Dios busca. No. Ay, pero qué bueno que se hizo cristiano, de que ande de prostituta, de que ande de borracho, se hizo aleluya. ¿Qué tiene? Les voy a decir qué tienen. No obedecen el evangelio de Jesús nuestro Señor. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Para poder no perderse, tenemos que obedecer el evangelio de Jesús nuestro Señor. No es suficiente decir que yo creo en Jesús, como dicen los protestantes. Eso no es suficiente. Incluso Jesucristo lo dijo: los demonios creen y tiemblan. Hay que obedecer el evangelio. Por eso ¿cómo se dice? No sé ni cómo llamarlo porque no quiero hablar mal, pero ese nuevo evangelio que están predicando en la iglesia, que no hay problema, que sean de otra religión, que Dios buscará la manera, esa no existe en la Biblia. Yo no sé de dónde están sacando esa nueva evangelización, que no quieren ofender a nadie, no quieren lastimar el corazoncito a nadie. La Biblia es tajante. La Biblia es: o estás con Dios o estás contra Él. No hay nada en medio. Obedeces su evangelio o no entras al reino de los cielos. O comes su cuerpo y su sangre o no tendrás vida eterna. O estás dentro del grupo que Cristo dejó o eres un anticristo. Esas son las frases que encontramos en la Biblia. Esa Biblia que el protestante tanto dice creer. Así que no se dejen engañar por ese nuevo evangelio que está ahí. Ese no existe en la Biblia. Incluso el Catecismo Católico dice que si una persona se le ha revelado por medio del Espíritu Santo que tiene que ser católico para salvarse y el tal no se convierte, el tal no puede salvarse. Así que mucho cuidado con esa nueva onda que muchos andan predicando, que yo no lo encuentro en la Biblia ni en los documentos de la iglesia, al menos no lo he encontrado. Ahora, si una persona no tiene el conocimiento y no sabe y de todo corazón está siguiendo a Jesucristo en alguna otra secta y no ha escuchado el evangelio, bueno, ahí eso no me corresponde a mí, eso le corresponde a Dios, se lo dejamos a su misericordia. Yo nomás digo lo que está escrito en la Biblia. Dice la palabra del Señor, y esto es para nosotros los católicos, en el capítulo 1, versículo 11, inciso C. Bueno, voy a leer desde el B para que entendamos. Que nuestro Dios los haga dignos de su llamada y que por su poder lleve en efecto sus buenos propósitos, haciendo que su fe sea activa y eficiente.
La condición para que nuestra fe sea buena y digna de Cristo es una fe activa. ¿Qué es una fe activa? Una fe activa es aquella que está actuando, aquella que está en movimiento, aquella que está en crecimiento, aquella que está poniéndose en práctica. De nada sirve decir yo creo en Dios y no hago cambios. Puedo ser una persona muy religiosa, incluso puedo tener mucho conocimiento de las escrituras, pero si no practico lo que vivo, entonces estamos en aprietos. Ahora dirán, ay, tú seguro tú practicas todo, estás de este lado de cámaras. No, yo tampoco practico todo, pero hago todo lo que esté en mis manos por hacer lo mejor que yo puedo. Y eso es lo que Dios busca. Que hagamos lo mejor que podemos, pero que seamos sinceros en nuestro corazón. Y cuando yo soy sincero en mi corazón, les digo, hay muchas cosas que yo no he hecho lo mejor que puedo. Y tengo que hacer cambios. Esto también a mí me invita a hacer cambios. Y el segundo punto, que sea eficiente. ¿Qué es eficiente? Es ser eficiente. Que no perdamos el tiempo. Miren, yo estuve viendo ahora en este fin de semana pasado. Fue el segundo día más importante del año para el año de la iglesia. Y vi a cuánta gente perdiendo el tiempo en fiestas, en conciertos, haciendo quinceañeras, haciendo cumpleaños, haciendo cada cosa. Ahora, las personas que sí vivieron su misa, ojalá su vigilia de la mejor manera que pudieron, bendito sea Dios. Pero hay gente que por andar en esas cosas ni chance tuvo de vivir un Pentecostés como Dios manda. Si dice que uno que lo intenta no lo vivimos, yo al menos yo en mi caso, yo no lo viví como quizás debía haberlo vivido. Pero por lo menos llevé un camino. Imagínense los que andaban entretenidos en fiestas. ¿Cuál eficiencia? ¿Cuál eficiencia? Muy entretenidos en hacer nada, como decía más adelante la Biblia. Ahora en el versículo 2, capítulo 2, dice que no se dejen perturbar tan fácilmente, no se asusten por manifestaciones del Espíritu o por rumores o por alguna carta que pasa por nuestra que dicen que el día del Señor es inminente. No se asusten cuando los protestantes siguen con su cantaleta del fin del mundo. Pasan predicando el fin del mundo y que está cerca y que Cristo ya viene y que ya se va a acabar el mundo. Miren, mis hermanos, incluso yo caí en ese error. Miren, sí va a venir el Señor y sí va a haber un fin de los tiempos, pero no sabemos cuándo. No sabemos cuándo. Eso se lo dejemos a Dios. Mejor estemos preparados. Y en vez de estar predicando el miedo, predicamos el amor de Dios, la misericordia, el cambio, la conversión, el paso firme a servir y agradar a Dios. Pero eso de que se va a acabar el mundo, sí se va a acabar. ¿Cuándo? No lo sabemos. Puede ser 1000 años, puede ser 1.000.000 de años, puede ser mañana, puede ser ahorita en un ratito. Mejor estemos preparados. En el versículo 3 dice, no se dejen engañar de ninguna manera. Primero tiene que producirse la apostasía y aparecer el adversario de la religión, el instrumento de la perdición. Muchos por ahí dicen que es el Papa, que son los papas, que el Papa Francisco es el anticristo y que se ha sentado en el trono y todo. Pero miren, aquí nos da una señal con la que sabemos que no ha sido ningún papa ni ha sido el Papa Francisco, mucho menos. Dice, el rebelde se pone por encima de todo lo que es considerado divino y sagrado, que incluso pondrá su trono en el templo de Dios, y ahí es cuando dicen que es el Papa, para mostrar que Él es Dios. No ha existido un Papa en la historia que se haga pasar por Dios, así que protestantes no sean, ¿cuál es la palabra? Embusteros. No ha existido un Papa que se haga pasar por Dios. Por lo tanto, que esta lectura para engañar a los católicos se las quieran atacar, no cabe. No sean embusteros. En el versículo 7 del capítulo 2 dice, la fuerza antirreligiosa ya está obrando secretamente. Mis hermanos, díganme si los protestantes no son una fuerza antirreligiosa y enemigos de todo lo que tiene que ver con la religión.
En el versículo 15 del capítulo 2 dice: por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra o por carta. Mis hermanos, aquí está lo que el católico cree: la tradición de palabra y la de carta. El protestante ni cree en tradiciones y solo lo que está en la Biblia, cuando en la Biblia no vemos ningún pasaje que diga solo la Biblia. Así que las tradiciones han sido siempre grandemente apreciadas dentro de la iglesia, excepto a los protestantes, porque no les convienen las tradiciones. Dice en el versículo 6, inciso B, que vivan sin control ni regla, a pesar de las tradiciones que les transmitimos. Hermanos, les ordenamos en nombre de Cristo Jesús el Señor que se aparten de todo hermano que viva sin tradición, ni control, ni regla. Que viva sin control ni regla, a pesar de las tradiciones que les hemos transmitido. Mis hermanos, los protestantes ni tienen control ni tienen regla. Cada uno hace lo que se le pega la gana. Y a pesar de que un día fueron católicos, ellos mismos los dicen, y tenían la tradición que se les había transmitido, y no lo obedecen. Entonces, apartémonos de ellos, dice la palabra del Señor. Y ya por último, el que no coma, que no trague. Mis hermanos, el que no coma, que no trague, eso es físicamente. El que no trabaje, que no trague. Eso es físicamente, lo está diciendo literalmente San Pablo: el que no trabaje, que no trague. Pero también en lo espiritual, el que no trabaja para el Señor no podrá comer del Espíritu. Así que, mis hermanos, un fuerte abrazo, la paz del Señor, Dios me los bendiga, y primero Dios, continuaremos mañana.